Buenos días a todos mis amigos aquí en Facebook Live, en esta sección, ¿verdad?, que hemos denominado Extractos de Cristo Revelado, ¿verdad?, para nosotros por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, poder, por medio de las Escrituras, que nosotros podamos entender más a fondo, más profundo lo que significa Cristo en nosotros. Y en esta oportunidad, ¿verdad? El Señor me ha dado una palabra que sé que va a ser edificante en estos tiempos que estamos viviendo. Y es como nosotros podemos diferenciar, ¿verdad? Viendo a Cristo como siendo transformado en nosotros, ¿verdad? Ya hemos hablado como es su sabiduría y es su naturaleza, pero un poquito más acerca de Cristo como la palabra y cómo Cristo se transforma también en ese lenguaje que comienza a edificarnos a nosotros, siendo, ¿verdad?, su cuerpo mismo, Cristo. O sea, entonces, nuestro lenguaje va a determinar cuál es la forma que Cristo nos quiere dar, cuál es la edificación que el Señor quiere levantar en nosotros. Y en esta oportunidad quiero compartir eh, en Hebreos, capítulo 1, vamos a leer de los versos del 1 al 3. De los versos 1 al 3 vamos a leer, y también vamos a leer varios pasajes de el libro de Génesis, el capítulo 10. Vamos a estar compartiendo los versículos 8, 9 y 10. Y quiero que preste mucha atención a ciertos detalles que voy a recalcar de estos pasajes para que no se pierda, ¿verdad?, la revelación que el Señor nos quiere dar en esta mañana. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿verdad?, señalándonos un tiempo pasado, a los padres, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, hablándonos de Jesucristo, el Hijo de Dios, siendo el resplandor de su gloria. O sea, Cristo mismo es el resplandor de la gloria de Dios. Y también la imagen misma de su sustancia. O sea, es la proyección real de lo que es Cristo, de lo que es Dios como realidad, la imagen misma de su sustancia. Y quien sustenta, o sea, Cristo es el que sustenta todas las cosas. Quiero que tomen detalle con la palabra de su poder, porque muchas veces nosotros, aún en oraciones, escuchamos a las personas decir por el poder de su palabra, pero fíjese claramente que lo que otorga poder a las palabras es la palabra. Entonces, esto va un poco más allá, siendo la palabra mismo el fundamento y el poder lo que sale de la palabra. O sea, está poniendo la raíz en la palabra, no en el poder de la palabra, sino en la palabra de su poder. Porque, ¿qué hizo eso? Dice: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Fíjese esto: Él purificó los pecados no por lo que yo hice, no por algo que yo, sino por medio de Él mismo. Y de esa manera
de esa manera, habiendo purificado los pecados por medio de sí mismo, en él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Fíjese que lo que Hebreos nos está diciendo, esto de él haber efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, hizo o es la acción de que él se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Lo que nosotros llamamos que Cristo se sentó a la diestra de Dios significa que él hubo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, lo que quiero que noten en este pasaje es lo siguiente. Dice que por medio del Hijo, el versículo 2 de Hebreos, capítulo 1, por medio del Hijo, a quien Dios mismo, el Padre, constituyó heredero de todo, por él mismo, él hizo el universo. Él hizo el universo. Y aunque, fíjese esto, dice, en otro tiempo, a todos los que eran los patriarcas o lo que llamamos, pero en esta parte la escritura los llama padres. Padres, fíjese que note algo, o sea, la escritura los ve como iniciadores de esta fe de Cristo. O sea, padres en el sentido de que fueron los primeros hombres que el Señor utilizó como guías acerca de lo que era esta fe de Cristo. Y nos dice, en otro tiempo, de muchas maneras, de diversas formas, muchas veces nos habló Dios y les habló a los padres por los profetas, pero miren lo que en la doctrina apostólica y en la concepción apostólica se veía que eran en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la Escritura nos da a entender claramente que para Dios lo que Dios llama estos postreros días tiene que ver que Él nos ha hablado por su Hijo. Era el misterio de Dios hablarnos por medio del Hijo los postreros días. En estos postreros días, fíjese que lo que la Escritura nos está llevando y hablando claramente, los postreros días es el tiempo donde Dios nos está hablando por el Hijo. Y este misterio de Cristo en nosotros ahora nos está hablando por el Hijo. Por eso dice en estos. Fíjese que en el ámbito desde el cual el apóstol en Hebreos nos está hablando, nos está diciendo que estos son los postreros días. Dice, en estos postreros días. Esa es la enseñanza de las Escrituras. O sea, por eso es que nosotros tenemos que entender todo en el sentido espiritual que el Señor nos los está diciendo. En estos postreros días es cuando Él nos está hablando por medio del Hijo. Y si por medio del Hijo Él nos está hablando, note que es importante que Cristo, como esa sabiduría y como esa gracia que está formando en nosotros, ahora esa palabra va a salir de nosotros. Y esa palabra, Cristo siendo palabra, mire, va a comenzar a generar un sonido. El sonido de Dios. Y el sonido de Dios es ese lenguaje que Dios mismo va a utilizar manifestado a través de nosotros como Cristo para edificar. Pero fíjese que esto de que Dios es el que edifica, Cristo mismo es el que edifica a su iglesia, tiene que ver con esa manifestación que viene de una revelación. ¿Sabe? Tiene que haber una revelación para que entonces las palabras que yo voy manifestando, que yo voy, mire, lanzando el sonido del cielo, el sonido de Dios, por medio de su sonido se edifique lo que Dios quiere edificar.
Yo quiero que usted note esto también, que en el sentido de las tinieblas, hay una edificación también por medio de las palabras, y es claro, por eso es que estoy hablando de que como el lenguaje de Cristo, siendo Cristo en nuestra boca, siendo Cristo a través de nuestras palabras, pero palabras reveladas que vienen conforme a su sabiduría, se diferencian de un sistema que las escrituras llaman Babilonia, y que son palabras también, y que también edifican una ciudad, que pueden ser palabras parecidas o paralelas o imitación de las cosas de Dios, pero crean otro ámbito espiritual que no es la ciudad de Dios. Una ciudad que en las escrituras se llama Babilonia. Y quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 10. Otra vez dice que, hablando de otro personaje, fíjese que el personaje principal del lenguaje de Dios y que crea la ciudad de Dios es Cristo. Pero el personaje principal que nos lo muestra como un símbolo, como una sombra, desde el libro de Génesis, dice la palabra del Señor, dice Génesis 10, versículo 8, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Note que todo lo que las escrituras señalan y nos destacan, amados, en sentido espiritual, si las escrituras nos están hablando en un sentido, en un ámbito espiritual, usted tiene que ver a aquel personaje en el sentido de poderoso, en el sentido de como vamos a ver en el versículo 9, dice, fue vigoroso cazador delante de Jehová. O sea, no era que él estaba de parte de Dios, sino que frente a los ojos de Dios se veía como un vigoroso cazador. Por lo cual se dice, fíjese qué es lo que se está diciendo en este ámbito espiritual, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Vigoroso cazador. Pero quiero que usted entienda algo para que vea en qué sentido este poderoso cazador delante de Jehová era el colaborador de un reino llamado Babel, que es la raíz de donde nace Babilonia, que nos dice Génesis capítulo 11, versículo 1, que dice, y enfatiza las escrituras, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Note que aquí hay dos elementos simbolizantes y comparativos también a cómo también Cristo opera en nosotros. Cristo, amados, es un lenguaje para todo un cuerpo. Pero también las tinieblas tiene un lenguaje que en cada uno de sus integrantes, que en cada uno de sus participantes son unas mismas palabras. Mire, esto es la raíz de lo que en el mundo se llama el paganismo. Y el paganismo no es otra cosa, mire, que un sitio paralelo, un sitio comparado a lo que Dios venía trazando como un propósito eterno, pero en el sentido de las tinieblas, amados, creando otro ámbito ajeno al ámbito al cual Dios nos creó para estar. Pero en ese ámbito de las tinieblas, esas palabras quieren crear ese ámbito para que todas las personas estén esclavas a ese ámbito. Pero si se fija, para nosotros
vivir en el ámbito de Dios que es Cristo, que es mire, nuestro verdadero Edén en la tierra, nuestra verdadera atmósfera para vivir en la tierra, nosotros necesitamos entender que es bien clave que nuestras palabras sean sus palabras, las palabras de Dios, las palabras de Cristo, porque por medio de Él, amado, fue constituido el universo. Fíjese que nos está hablando de algo más allá solamente de la creación externa del universo, y nos está hablando de un fundamento espiritual, de una base espiritual sobre la cual todo lo creado descansa, y es donde descansa Jesucristo. Es decir, mire, para que haya un buen funcionamiento de todo el universo, de todo lo creado, la constitución es el ámbito espiritual donde descansa todo lo externo que fue creado. Pero el universo, amados, es donde todo descansa, que es la palabra de Cristo, y es un ámbito espiritual, pero en ese ámbito espiritual donde descansa lo creado, mire, es un asunto de algo invisible que tiene que basarse lo visible. De eso se trata. Pero entonces, en el ámbito de las tinieblas, dice que tenían también una sola lengua y unas mismas palabras todas las personas que estaban acogidas a esa sola lengua. Entonces, y dijeron, en ese sistema de Babel, que es Babilonia, que en sentido espiritual podemos decir que es el mundo, dice, vamos, edifiquémonos una ciudad. Note esto, también está el sentido de edificar una ciudad. En Cristo se edifica la ciudad del Dios vivo, la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial, como habla Hebreos, que es de un ámbito del espíritu, pero en sentido espiritual del reino de las tinieblas también hay una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Mire, note, también tenía la proyección de que el tope de esa ciudad, de esa torre, llegara al cielo. Y todo esto, amados, también tenemos que, aunque en ese preciso momento puede estar hablando de una edificación en lo físico y en lo real, pero todo esto era sombra. Dice que todo lo que fue escrito, miren, el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir. Tenemos que entender que en el ámbito de las tinieblas existe una intención, escúcheme bien, de rasgar el cielo, de tocar el cielo, pero ausente de Cristo. Por eso es que nosotros tenemos que entender que todo esto de las palabras se basa en que hay dos ámbitos. El ámbito del árbol de la vida, que es Jesucristo, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también el ámbito donde existe la serpiente o ser pensante, que era lo que significaba la raíz de serpiente, ser pensante. Había un ser pensante que lo que quería era llevarnos a nosotros a otra estructura de pensamiento y de formación. Pero fíjese que se denota este ámbito donde se movía la serpiente como el árbol de la ciencia del bien y el mal. Mire, Satanás no tiene problemas en cuestión a traer aparentemente cosas que son buenas y decirnos cosas que son buenas, pero no es buenas en el sentido del propósito eterno. Es buenas en el sentido de complacernos, mire, acá en un ámbito de placer material y pasajero.
Pero nosotros tenemos que entender, mire, que no solamente nosotros pensamos que este ámbito de placer solamente está en gente que está fuera de Dios, que está en el mundo, que está en drogas, que está en otras cosas, pero en el ámbito religioso tiene que ver con confusión. En el ámbito religioso tiene que ver con cosas que aparentemente nos emocionan, son buenas, elevan nuestra alma, emociones carnales, aún en ámbitos donde se celebran las cosas de Dios, pero en realidad no están basadas en la palabra que constituye el universo, que es Cristo. Dios necesita que hayan palabras que exactamente construyan el ámbito donde Dios se quiere manifestar. Pero a veces tenemos muchas palabras que fluyen en lo que nosotros conocemos como ámbito de iglesia, que en realidad está para mover emociones humanas, pero no está trazada bajo la inteligencia, bajo la sabiduría de Dios, para edificar aquello que Dios quiere edificar. Y para edificar aquello que Dios quiere edificar, amados, Dios nos va a quitar de todo engaño. Y engaño no como cosas que nosotros estemos diciéndole a la gente como mentiras, en realidad mentiras desde el ámbito humano, sino mentiras en el ámbito de la construcción, de la edificación que Dios quiere. Y en la edificación y en el ámbito que Dios quiere construir y edificar es para un ámbito eterno. Dios no nos está construyendo, amados, para un ámbito de la tierra. Dios está construyendo primeramente en nosotros cosas invisibles. Cosas invisibles para que entonces el fundamento que es en el hombre interior que se va renovando de día en día, ese hombre interior que se va renovando de día en día, esa parte invisible que es el crecimiento interno nuestro en Cristo, Cristo formando en nosotros lo que es la base de este edificio, entonces todo lo externo refleje y comience a ser una naturaleza de la manifestación de Dios. Pero la manifestación de Dios, amados, no podemos verla primeramente por cosas visibles, primeramente por cosas externas. Tenemos que ver que esa parte de la edificación es más dentro de nosotros. Hermanos, en este tiempo Dios está buscando ser gente que nosotros seamos incapaces, mire, de movernos en un ámbito de heridas. Los hijos de Dios no pueden estar heridos todo el tiempo. Y amados, mucho hemos hablado acerca de sanidad interior, de que Dios quiere que tú perdones y nos enfocamos en la parte externa de las palabras de pedir perdón. Pero un secreto que yo les lanzo en este día, nótese esto. Cristo está en el ámbito ya de cruz, en el ámbito de muerte. Imagínese a Cristo por un momento que, aquel de la faldita que me pegó, apúntamelo por ahí. Aquel de que me lanzó, imagínese pero sabe, en el ámbito de la naturaleza de Cristo, en el ámbito de donde Dios se manifiesta, Cristo lo que dijo fue: Padre, perdónalos. Note esto, Cristo no está profiriendo palabras directamente a ellos como hombres, sino: Padre, tú eres el que ejecuta la cosecha correcta de lo que ellos han hecho, pero yo, Cristo, no me ofendo con ellos. Cristo está en un ámbito de muerte, de ser herido, de ser golpeado por ellos, pero Él dice: Padre, perdónalo tú, porque no saben lo que hacen. Note que todo esto tiene que ver, hermano, muchas veces cuando nosotros comenzamos a hacer cosas opuestas a Dios es porque no sabemos hacer.
Pero Cristo está en un ámbito diciéndonos a nosotros, yo sé lo que hay que hacer porque yo he visto lo que mi Padre ha hecho para yo hacer una réplica exacta en la tierra. Habla de un sentido de revelación. Y en el sentido de revelación de Dios, entonces es que nuestras palabras y lo que yo profiero va de acuerdo al sentido espiritual en el que Dios lo quiere hablar. Entonces, Padre, perdónalos porque yo, Cristo en ese momento está diciendo, yo no estoy ofendido con ellos. Yo sé que este es un propósito eterno. Entonces, nosotros, amados, lo que tenemos que entender es el propósito eterno de que es Cristo en nosotros. Cristo se está encarnando en la iglesia como un cuerpo. Él se encarnó en un solo individuo, pero este es el tiempo donde Cristo quiere ser encarnado en el cuerpo. Y que el cuerpo de Cristo tenga un mensaje exacto, unas palabras correctas, un lenguaje de eternidad que dé a ver al mundo, al sistema opuesto a Dios, a ese sistema que sí existe una atmósfera que es creada por medio del lenguaje, pero no es un lenguaje de palabras bíblicas, es un lenguaje de palabras reveladas. La palabra que es Cristo tiene que ser entendida en otro ámbito, entendida en el ámbito donde Dios es espíritu y es verdad. Es en un balance perfecto de espíritu y de verdad. Hoy damos mucho énfasis a la verdad externa, pero no damos énfasis a la verdad de Dios siendo espíritu, donde nuestro hombre interior es el que va creciendo de día en día, se va renovando y seguimos entendiendo de la misma forma humana y básica de una mente que no es la mente de Cristo, es la mente humana. La mente de Cristo es la que entiende los propósitos de Dios. Otra vez te digo, la mente de Cristo, en el entendimiento de Cristo es que se entienden los propósitos eternos de Dios. Entonces, esta otra torre y esta otra ciudad que es Babel, que es un lenguaje distinto al lenguaje eterno de Cristo, es un lenguaje que también edifica un ámbito espiritual parecido al de Dios o falsificando el lenguaje de Dios, que también no es solamente, amados, palabras, como dice, ociosas las escrituras, son unas palabras de un ámbito religioso. Y las palabras dichas en un ámbito religioso muchas veces se oponen al propósito de Cristo. Fíjese que a Cristo no los crucificó gente en sí de afuera. Inclusive es impactante que en realidad, aunque tomó una acción hipócrita, Pilato, pero en realidad su primera acción de Pilatos, que era el romano, que era, mire, podríamos decir que no era el del pueblo de Dios, fue, este hombre yo no encuentro ninguna condenación en él. Y los que sí tenían el conocimiento de la palabra, pero la tenían, mire, la ley de Dios la entendían en un ámbito religioso, donde lo que querían era tener una supremacía y una autoridad religiosa, pero no la autoridad que venía de Dios, del Padre. Entonces los religiosos se oponen al propósito de Cristo. No es, escúcheme bien, no es en cuestión, mire, los pecadores, la mayoría de los pecadores corrían a los pies de Cristo, necesitando lo que Cristo tenía, pero había una posición clara y absoluta de la religión, de los religiosos hacia Cristo. Entonces lo religioso mató a Cristo.
Entonces, bajo este ámbito que nos habla la Escritura, es un ámbito religioso, el ámbito de control, el ámbito de un señorío que no es Cristo, que lleva la sociedad a una esclavitud. Es el ámbito religioso bajo un entendimiento equivocado, utilizando muchas veces las Escrituras. Amado, déjeme decirle algo, note. El enemigo nunca tuvo problema de utilizar la Biblia, como lo hizo en la tentación con Cristo. Pero escrito está también. Escrito está. A sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Pero eso puso en la mente de Cristo, note esto, a tomar una diferenciación. ¿Qué es lo más importante? Yo lanzarme como un ámbito de suicidio y tentar a Dios de que Él me va a proteger. Eso pasó por la mente de Cristo. O obedecer a Dios de no tentar a mi Padre. Note esto, siempre en la mente de Cristo hay un ámbito de un propósito eterno. No es un ámbito externo de la tierra. A veces nosotros queremos que Dios haga ciertas cosas o ciertos milagros que para nosotros son importantes para que el Señor vea, pero ¿está eso edificando el propósito eterno? No estoy diciendo y no estoy hablando en el aspecto de que Dios no haga milagros. Dios hace milagros, pero los milagros hablan de la palabra de Él. ¿Me entiende? No son milagros engañosos. Porque note esto, de ese ámbito religioso y de ese ámbito engañoso es que la palabra nos dice también que en los postreros días, mire, habrá doctrinas de demonios con prodigios mentirosos. Y prodigios mentirosos no es un ámbito solamente que no hable de Dios, sino es un ámbito donde no edifica lo que Dios quiere edificar. Y lo que Dios quiere edificar primeramente es Cristo en nosotros. Por eso en un ámbito religioso a Satanás no le es impedimento hacer que un objeto sagrado llore o que algo, un objeto sagrado, mire, bote algo, pero en realidad no está hablando del propósito eterno de Dios. El propósito eterno de Dios no nos lleva a un objeto, nos lleva a la persona de Cristo. Y nosotros en este tiempo que estamos, mire, en gran necesidad y en gran... Nosotros no podemos dejarnos llevar de cualquier viento de doctrina, como decían los apóstoles. Tiene que ver con aquello que edifica a Cristo en nosotros, con aquello que está edificando al verdadero ungido en nosotros. Todo el aspecto de Cristo, amado, de decir, cuando Él se paró allí frente a su propio pueblo en la sinagoga, cuando abrió el libro del profeta Isaías, y Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Hermano, el ungido es aquel que nos lleva a la verdad, al camino. Por eso en toda la Escritura está este principio. Mire, vosotros tenéis la unción y ella os enseñará todas las cosas. A veces nosotros le damos la importancia a la unción con lo que puede hacer, con los milagros, con las sanidades, pero la unción misma es la que abre nuestros ojos, es la que nos quita de cárceles en el ámbito de los argumentos, de los engaños, de las mentalidades incorrectas. Eso es lo que hace la unción, esa es la base de la unción, es llevarnos a Cristo, entenderlo y conocerlo. No es en la mucha fuerza, no se alabe el sabio en su propia sabiduría, ni el rico en su riqueza. Y esto puede estar en un ámbito, mire, espiritual también. No es lo que Cristo nos puede dar, es lo que Cristo es. ¿Me entiende? Lo más importante y la base de todo. Cristo siempre nos va a dar, porque Él
Él es nuestro proveedor. Él es nuestro proveedor, Cristo. Pero en el sentido de lo que Él está construyendo y en el sentido de lo que Él está edificando, Él quiere que seamos Cristo. ¿Me entiende? No que hagamos sin ser. Hay que ser para hacer. De esto se trata. De esto se trata el ámbito fundamental de que Cristo es la piedra principal de este edificio. La piedra de fundamento de este edificio es Cristo. Significa que Cristo es lo primero que tenemos que construir por las palabras. No es algo que Cristo quiere hacer, es alguien que Él quiere construirse. Y yo quiero que veas otras cosas. Mire, en el sentido espiritual, por eso en Apocalipsis 17, versículo 3 nos dice también, mire, note esto, me llevó en el espíritu, dice Juan, me llevó en el espíritu al desierto. Es en el espíritu llevado por Dios que tú puedes ver y entender lo que Dios te quiere mostrar. Vi a una mujer en el espíritu. Vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, púrpura, de realeza también, pero una realeza ajena a la realeza de Cristo, llena de nombres de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. No estoy en este momento interesado en explicarte escatológicamente acerca de esto, sino que en sentido espiritual tú puedes ver que hay otra realeza que por medio de nombres también es edificada, que también es un ámbito del espíritu que se puede ver lo que no es construir en la base y en el edificio de Dios. También es una mujer, mire, ajena a la mujer de Dios que es la iglesia. Entonces esa mujer tiene, mire, versículo 4, estaba vestida de púrpura, quiere también gobernar, quiere también ser reina, adornada de oro también, similar a la ciudad de Dios, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Pero tenía en la mano un cáliz de oro llena de abominaciones. No es lo externo, es el contenido. El oro que Dios produce en nosotros, que es Cristo, sí se refleja en el exterior, pero la diferencia está en el contenido correcto. Note esto, dice, lleno en el cáliz de esta mujer, aunque por fuera también se veía de piedras preciosas de oro, pero su interior estaba lleno de abominaciones y de la inmundicia de fornicación. Amados, en toda la escritura, en sentido espiritual, siempre la fornicación nos lleva a no hacer exactamente y a no construir exactamente conforme a las palabras que Dios nos ha hablado. Y conforme a las palabras que Dios nos ha hablado, en ese sentido que nos llevan a estar lejos de Dios, aunque somos su pueblo, en ese sentido la escritura nos habla de fornicación en un ámbito espiritual y no en un ámbito carnal. Y en su frente, en la frente de la mujer, un nombre escrito, un misterio. Mire, así como Dios es un misterio, en el ámbito espiritual Babilonia también es un misterio. Dice el nombre Babilonia la Grande, la madre de las rameras de las abominaciones y de las abominaciones de la tierra. ¿Entiende? O sea, en las palabras correctas
determinan qué ciudad yo construyo. Si es la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, que es la iglesia, o si es otra sociedad llamada Babilonia, otra generación ajena a los propósitos de Dios. Quiero que vea también Apocalipsis 11, verso 8, que dice, sus cadáveres. Note esto, los cadáveres. Esto está hablando en el ámbito cuando la Escritura nos habla de los dos testigos, pero fíjese eso, los cadáveres de los testigos del Señor que fueron muertos, mire, luego de estar hablando la palabra al pueblo de Dios en aquel momento, estarán en la plaza de la grande ciudad. Y usted sabe qué grande ciudad nos estaba hablando en el aspecto espiritual, la gran ciudad Babilonia, que en sentido espiritual, note esto, la misma escritura nos lo está diciendo, que en sentido espiritual no nos está hablando de físico, no nos está hablando de una ciudad en el ámbito físico, sino Apocalipsis 11:8 nos está diciendo, la grande ciudad tiene una plaza. Y esta plaza, en sentido espiritual, se llama Sodoma y Egipto, pero en realidad es donde también nuestro Señor fue crucificado. Nuestro Señor fue crucificado en el ámbito religioso de Jerusalén. ¿Me entiende? No en un ámbito edificado por el Espíritu, sino que en un ámbito espiritual equivocado de religión, nuestro Señor fue crucificado. ¿Me entiende? Entonces, no se estaba refiriendo a una Babilonia territorial del ámbito físico. Se estaba refiriendo a un ámbito espiritual, a una ciudad espiritual. Por eso dice, me llevó en el espíritu al desierto. En el ámbito del espíritu, Juan ve el misterio de lo que es Cristo revelado a nosotros, o Babilonia, una ciudad ajena a Dios, al propósito y al plan de Cristo. Entonces, Cristo finalmente siendo sabiduría y gracia en nosotros, así como Él como individuo fue creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres, allí cuando tú como hijo de Dios te conviertes, cuando tú tienes la sabiduría y la gracia creciendo en ti. Pero la gracia y la sabiduría creciendo en ti delante de Dios y delante de los hombres te va a llevar a un ámbito de pronunciar el sonido de Dios, las palabras de Dios y las palabras reveladas por Dios, que vienen conforme a su sabiduría, siendo Cristo ahora en la iglesia la mente de Cristo. Teniendo nosotros como iglesia la mente de Cristo, vamos a hablar el lenguaje de Cristo. Y hablando el lenguaje de Cristo, se levanta y se construye la ciudad del Dios vivo. ¿Entiende? Hay un orden específico. Si yo no entiendo, no veo. Pero si yo no veo, no hablo claramente. Y si yo no hablo claramente, no edifico claramente lo que Dios quiere que yo edifique. Así que en este tiempo es importante que como iglesia, amados, nosotros no seamos un pueblo donde Dios tenga que quebrar nuestro lenguaje, un lenguaje equivocado. Fíjese que en todo momento donde se nos señala
que había un acuerdo común de una generación opuesto al plan de Dios, allí el Señor desciende, pero para destruir los propósitos malignos, los propósitos que nos llevan a conectar al cielo, pero no al cielo de Dios, sino al cielo de tinieblas, sino al ámbito espiritual de tinieblas, acercar una generación más a las tinieblas. Pero Dios está en el interés y Dios está en la meta. Dios cree y Dios ha diseñado por medio de Cristo. Fue hecho el universo, y el universo en el ámbito espiritual donde Dios habita, que es lo que Él quiere construir. Dios, amado, ha dado todos los recursos para que nosotros podamos revelar a Cristo a una generación, que la revelación de Cristo, siendo la iglesia, teniendo las 7 lámparas Cristo, en la iglesia completa, el Cordero con los 7 ojos, que son los espíritus de Dios, que son las esencias de Dios, que Isaías 11:1, espíritu de sabiduría, de temor de Jehová, de poder, de consejo, usted lo puede buscar allí. Todo estaba en Cristo, en el tronco de Isaí. Nótelo, en Cristo estamos completos, siendo Él el libro completo de la herencia. Solo Él es digno de abrir el libro y de desatar los sellos. En Cristo. Pero Dios Todopoderoso edificó el plan de que en la iglesia y en el misterio de lo que es la iglesia, que es la plenitud misma de su deidad. Imagínense, es la palabra que nos lo dice. Búsquelo allí, no me crea a mí, búsquelo, escudriñe en las escrituras. Dios ve la iglesia como la plenitud completa de la deidad. Estando en Él completo Dios completo en la iglesia, se abre, se revela con el asunto y con la meta de manifestarse en la tierra, de manifestarse para que el mundo pueda tener una imagen clara y correcta de quién es Dios, de quién es Jesucristo, su Hijo, el único medio que nos lleva al cielo, donde realmente el Padre habita, no donde habita las tinieblas. Ese es el asunto principal del que venimos hablando, amados, que las tinieblas tienen un modo de engaño, no solamente para el mundo como la gente que no llamamos nosotros iglesia, sino que Satanás tiene también en el aspecto espiritual un engaño para muchos que se llaman iglesia, donde se mueven en un ámbito religioso, donde lo que construyen no es a Cristo, donde a veces buscamos más las riquezas materiales y los bienes materiales que el bien invisible, y que las riquezas invisibles que son Cristo mismo, que son la revelación de Jesucristo. Amados, nos cansamos y nos cansamos de hablar de la bendición como algo material, cuando en las escrituras, búsquelo, que yo lo hablaba en Efesios capítulo 1, en Cristo la bendición es espiritual y es estar en la posición sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. De eso nos habla la bendición. La misma bendición que se le habló a Abraham es Cristo. Y no estoy diciendo, amados, que los recursos nos van a llegar, pero los recursos y todos los recursos que nosotros necesitamos es para edificar a Cristo. No es para que vean en nosotros, ¡oh, qué iglesia rica que yo tengo! En grandes edificios. No era el propósito. El propósito era con los recursos llegar a más personas. ¿Me entiende?
con los recursos enviar a más personas. Y en este tiempo donde nosotros hemos tenido que estar encerrados, Dios nos ha hecho entender aún más, mire, que lo más importante es Cristo para dar. Usted o la mayoría de nosotros en este momento tiene el recurso de las redes virtuales con una meta también, de que Cristo sea conocido. Tú tienes algo que dar, tú tienes una lámpara que alumbrar. Dios está en su interés y en su anhelo, que es su sacerdocio, el que está siendo edificado. Pero su sacerdocio tiene que ver con que seamos gente que no nos ofenda. Mire, que no nos ofenda, para compartir al verdadero Cristo. Mire, y muchas veces nosotros tenemos que entender algo. Cristo se molestó con los religiosos y se molestó en el aspecto de que la gente va en pos de un camino equivocado, de un camino erróneo, donde Cristo quiere ubicarlo en su justicia. Y no se está refiriendo de condenar a la gente, se está refiriendo de poner exacto más el camino eterno a las personas. Entonces, la gente se equivoca de pensar que los creyentes te van a situar en la verdadera verdad, para que tú entiendas el camino que debes caminar, porque a la gente no se le pone un paro de hacia dónde va, aunque se dirija a un barranco, aunque se dirija a la ruina, pero en el sentido de que Cristo estaba interesado aún que su propio pueblo, mire, estuviese en el camino correcto. Dios no está interesado en condenarte, Dios está interesado en edificarte. Y edificarte tiene que ver con abrirte los ojos para que tú veas cuál es el exacto camino de Cristo. El camino correcto, el camino donde el Señor te edifica, el camino donde el Señor te lleva a que tú seas parte del propósito eterno. Y el propósito eterno es que tú seas parte de su ciudad y que su ciudad es un ámbito espiritual. Y es un ámbito en el que sí tú también vas a tener piedras preciosas, oro y perlas, similar a como Babilonia quiere hacerse igual, pero hay algo distinto en ti y es tu contenido. Tu contenido es Cristo. Tu contenido no es una cosa. Tu contenido no es un ámbito extraño al ámbito donde Dios habita. Tu contenido es el ámbito donde el verdadero Dios habita. Porque distinto a como el mundo piensa, no solamente hay un verdadero Dios. Por las escrituras nosotros sabemos que hay un Dios falso, con letra minúscula, que tiene una ciudad extraña a la ciudad del verdadero Dios. Y que ese es el opositor de Cristo. Y que el opositor de Cristo también tiene una meta y también tiene, hermano, una estructura que quiere hacer gobernar en hombres también. Y que también tiene una mujer, una ciudad. Pero Dios te está llamando a que tú salgas de ella, como dice, pueblo mío, sal de ese ámbito religioso de Cristo, de un Cristo falso. ¿Me entiende? De un opositor a Cristo, de un Cristo opuesto. Sal de ese ámbito y ven al verdadero Mesías, al Jesucristo que se hizo carne, aquel que estuvo en la cruz. Dios no te quiere en un ámbito religioso, porque el ámbito religioso va a edificar la ciudad equivocada, la ciudad de Babilonia, donde hay confusión, donde las palabras no son exactas, donde parece que son motivacionales, pero no son de vida. ¿Me entiendes? Hay palabras que motivan, pero no edifican. Entonces, en el ámbito de Cristo hay palabras exactas, hay palabras que en realidad construyen
a lo que es Cristo. Y eso es lo que Dios desea, que nosotros entendamos que no es una motivación humana. Dios no está interesado en una motivación humana, en que tú tengas una intención humana. Dios necesita que tú estés edificando a Cristo, que Cristo sea siendo edificado. Donde está Cristo hay lámpara, donde está Cristo hay vino, que es su sangre, donde está Cristo, mire, está el pan vivo. Y la palabra de vida no puede ser sustituida con una palabra motivacional sin Dios, con una palabra positiva, como nosotros decimos, porque, amados, hay mucho de lo positivo que nosotros decimos que es positivo, que pertenece al árbol de la ciencia del bien y el mal, al ámbito de la serpiente, de un ser pensante, pero el ámbito de Cristo crea algo invisible que es eterno. Y ese ámbito de eternidad solo se logra con las palabras que son Cristo, que son espíritu y son vida. Y mire, todo esto está en la Escritura tan claro que cuando nosotros escudriñamos y el Señor nos puede revelar, dice la Escritura, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste. ¿Me entiende? Cristo es una sabiduría distinta. Cristo es una palabra distinta y Cristo es una vida distinta, la vida Zoe, la vida increada, la vida eterna, la vida que solamente de Dios puede venir, que está en un ámbito que nosotros podemos considerar como sobrenatural, pero es un ámbito sobrenatural que no es de las tinieblas. Hay un ámbito de sobrenaturalidad que no viene y no proviene de Dios. Pero el ámbito sobrenatural que nosotros consideramos, pero para Dios es todopoderoso, que es extraordinario, que sale de lo común, que es Cristo, es una imagen que proyecta al Dios verdadero. Es la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma de la sustancia, de la realidad concreta que es Dios. Pero si hay una imagen concreta de lo que es Dios, hermano, hay una proyección correcta por medio de nosotros, la iglesia. Si somos una sombra exacta de la realidad ahora en Cristo, si cada uno de esos hombres de Dios en otra historia, en otro periodo, en ese mundo antiguo que nos decía la Escritura, que eran la proyección de Dios, es decir, la sombra y figura de lo que había de venir, que era Cristo. Ahora Cristo, habiendo llegado y siendo la realidad concreta de lo que es Dios, no te conformes solamente con una sombra. Este es el tiempo de la realidad. Dios no quiere que ya seas una sombra de Él. Él quiere que seas la realidad de Él. Esta es la realidad. Esta es la obra completada, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero no puede haber cuerpo de Cristo si Él no es la cabeza. Y la cabeza, que es su sabiduría, que es su revelación, es la verdadera salvación. ¿Me entiende? Dios, amados, está haciendo que todo lo que no es de Él en nosotros. Eso es lo que significa en las Escrituras cuando el Señor comienza a nosotros, mire, a cubrirnos con una armadura para dominar y sujetar todo lo que en nosotros no es Dios. ¿Me entiende? Somos la iglesia, pero hay cosas en nosotros que siguen perteneciendo a la carne. Entonces Dios tiene que encapsular ese mal. ¿Comprende? La salvación es cuando Dios sujeta tus pensamientos. Dios tiene que dominar tu pensamiento, tu naturaleza carnal, para que lo que se manifieste de ti, entonces necesita una armadura. Y todo en Dios tiene un propósito. Amados, cuando el apóstol compara la armadura romana con lo que Dios en nosotros va realizando para
que en el día malo, este es nuestro día malo, el día del coronavirus es nuestro día malo, pero podamos resistir. ¿Por qué? Porque Dios está dominando. Todo lo que es carnal en nosotros lo está encapsulando el mal para que no salga, para que lo que salga de ti sea Cristo, para que lo que salga entonces en esta armadura, tu parte trasera y la parte de la armadura, la parte de atrás de la armadura, al parecer estaba descubierta porque un hermano tuyo cubría tu espalda. Un hermano tuyo es que ahora tenemos que entender que en Cristo, mire, somos todos miembros los unos de los otros de un mismo cuerpo que es Cristo. Y Cristo, amados, Cristo hace que cada miembro se aguarda de su hermano. En este tiempo, yo espero que esta palabra que está siendo revelada a tu vida sea el modo en que tú veas cómo tú eres guarda de tu hermano. Tú eres guarda porque tú eres columna y baluarte de la verdad. ¿Me entiendes? No es en un ámbito físico. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Significa que lo que yo voy a mantener cuidando en mi hermano, que a mi hermano se le revele la verdad y que mi hermano camine en la verdad y fuera de la mentira, que es un camino parecido. Es el camino del mundo, es el camino que produce algo religioso, pero Cristo es el camino verdadero, es el reino. Cristo es el ámbito donde Dios habita y yo soy columna y baluarte de la verdad, porque Cristo está siendo revelado, pero también porque yo soy guarda de mi hermano, de que mi hermano pueda caminar en esta verdad. En esta verdad que está siendo revelada, que es Cristo. Y Cristo quiere que en ese ámbito tú seas la iglesia, que el misterio te sea revelado, tú como columna y baluarte de la verdad, para que tu hermano, para que tu vecino sea parte del camino real de Dios como la realidad clara, sin tiniebla. Como decía en otra oportunidad en esta serie que estamos dando, mire, la senda del justo. Primer justo fue Dios a través de Cristo. Ese es el justo. Pero ahora nosotros, siendo en Cristo, la senda nuestra, el justo, la senda del justo es como la luz de la aurora. La luz que va en aumento. La revelación tiene que ir en aumento. La luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Sabe cuándo el día es perfecto? Al mediodía. Es cuando la luz del sol está completa. Es cuando tú puedas llegar a un momento, y este es el plan trazado de Dios, que como humanidad todos en algún momento podamos llegar a una luz donde el conocimiento del Hijo de Dios sea para todos. Hermano, esto parece imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible. Dice el apóstol Pablo, esta es la meta, hasta que todos lleguemos al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Dios necesita que cada uno de nosotros lleguemos a un conocimiento pleno del Hijo de Dios. Pleno es algo completo, es algo lleno, pero en una obra consumada. Hermano, en el ámbito espiritual, Cristo ya está sentado, ya Él logró eso, pero en el ámbito nuestro tiene que ser cumplido, esa herencia tiene que ser reclamada. A ti te pueden haber dado un cheque de $1.000.000, pero hasta que tú no lo redimes, redención tiene que ver con que tú vayas y cambies el cheque y lo utilices. De eso se trata. Ya Cristo en el ámbito espiritual te dio todos los recursos para que tú lo conozcas y lo des a conocer.
Pero tú tienes que redimir. La sabiduría está disponible. Redímela, utilízala, dala a conocer. Cristo quiere que tú lo dejes a conocer. Cristo en todo momento se está haciendo carne hoy en la iglesia, en nosotros. Y haciéndose carne, haciéndose, amados, vivificado en nosotros, haciéndose una vivencia en nosotros. Él va a compartir de su sabiduría contigo. Una sabiduría la cual tú tienes que compartir. Una vida la cual tienes que manifestar, una naturaleza. Dios te lleva al tiempo donde, amados, tú no camines con un espíritu ofendible. Donde ya tú no te vas a ofender. Donde Dios lo que desea, amados, no es que yo no sitúe a las personas en su verdad. Yo no odio a las personas, ¿me entiendes? Por lo que me hagan, pero yo sí, con mi palabra, puedo situar a la gente en la verdad. De eso se trata lo que Cristo hizo. Yo no tengo que insultar a las personas como muchas personas sin Cristo lo hacen hacia mí, con palabras de ofensa, pero yo tengo que edificar a ellos en Cristo. Y eso no se trata de que a veces nosotros tenemos que hablar con autoridad y hablar con autoridad la verdad de Dios. Yo no estoy hablando al carácter moral de las personas, yo estoy hablando a su espíritu. De eso se trata. Yo tengo que hablar de su espíritu y situar a las personas en un ámbito correcto. Yo no tengo que insultar a las personas en un ámbito de lo físico si Dios me dio vida cuando yo estaba muerto. ¿Me entiendes? ¿Cómo Dios te situó a ti en la vida? Dios te abrió tu entendimiento. Y de eso se trata. Dios a través de ti va a abrir el entendimiento de otro. Para que ese tipo de relación con nuestro mundo sea distinto desde otra naturaleza, desde un ámbito distinto. Pero hoy Dios te ha dado la oportunidad para que tú comiences en casa, en familia. Todo plan, amado, mire, así como el enemigo se ha encargado de que su lenguaje, el lenguaje de Babel, salga por la televisión, para que cada casa sea controlada y para que cada casa controlada y señoreada llegue a una ciudad distinta. Pero Dios como iglesia te ha permitido a ti, fíjese que esto está parte del plan perfecto de Dios. La iglesia no ha cerrado, la iglesia se ha multiplicado, porque la iglesia eres tú. Dios ha abierto nuevas ventanas con el motivo de que tú compartas la luz de Dios, donde que en ti esté claro cuál es su luz, cuál es su pan, cuál es su mesa. La mesa de la comunión, donde todo el pan, el que vamos a comer es Cristo. Y Cristo como la voluntad misma, perfecta, agradable del Dios Todopoderoso. Como Jesús caminando dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Pero lo que yo hago no es sino lo que yo veo primero. Lo que yo veo hacer del Padre, eso hago. Entonces, la comida comienza con ver. Hay que ver la comida para entonces comértela. Tenemos que ver la revelación, que la palabra de Dios nos sea revelada, que yo la pueda entender en un ámbito espiritual de lo que es la verdadera intención con la cual Dios la escribió. Y la verdadera intención con la cual Dios la escribió es lo que Dios quiere lograr en mí, lo que Dios quiere construir en mí. Y lo que verdaderamente Dios quiere construir es a Cristo. Cristo como una naturaleza, Cristo como un lenguaje y Cristo como una sabiduría en ti. Por eso note toda esta fe de Cristo que fue mostrada en sombras en el Antiguo Testamento. Mire, Cristo fue la sabiduría que Salomón
logró adquirir por medio de su oración. Cristo fue el secreto revelado a Daniel en medio de Babilonia, cuando se puso una causa de muerte, que el que no revelara el sueño a Nabucodonosor iba a ser muerto. Cristo fue la fuerza de Sansón. ¿Me entiende? Todas las cosas que en el Antiguo Testamento eran cosas, Cristo era la nube, Cristo era el fuego, Cristo era la mesa, Cristo era el candelabro, Cristo es el lavacro. Las cosas se tornaron una persona. Todas lo que para nosotros eran cosas. El arbusto que no se apagaba en Moisés era Cristo. El misterio de la voz de Dios. ¿Entiende? Por eso Hebreos nos decía, en otro tiempo, Dios, hablando a nuestros padres por los profetas, Dios habló solo a ciertas personas. Cristo, en una forma de sombra, se les reveló, pero ahora nos ha hablado por el Hijo, porque el Hijo no era otra cosa que Cristo viviendo en la iglesia. Cristo ahora nos ha hablado por el Hijo, porque el Hijo es en un ámbito de revelación, Cristo dentro de nosotros. ¿Me entiende? Cristo. Entonces necesitamos más exactamente las palabras de Dios que sean escuchadas, que nosotros podamos prestar atención, que sean entendidas y que sean reflejadas en una naturaleza. Toda la armadura es Cristo. ¿Me entiende? No son cosas separadas. Cristo es un cuerpo. Pero Cristo necesita ser un entendimiento distinto en ti. Necesita hacer una espada que salga de tu boca. Cristo necesita ser la coraza de justicia que ajusta tus lomos en la verdad y los lomos del entendimiento. ¿Me entiende? No eran, mire, y usted sabe, en el antiguo, como la gente utilizaba túnicas o batas largas, necesitaba amarrarse con correas para tiempos de guerra o para correr, porque se le enredaba su ropaje. Cristo es lo que te ciñe. Por eso decía Pedro, ya no vivo yo, otro me ciñe Cristo. Cristo me ciñe, pero me ciñe en los lomos de mi entendimiento. No es lo que yo quiera entender, es lo que Él me quiere hacer entender. Cristo es el que me ciñe, ya yo no vivo, no muestro una vida de la carne humana, de razonamiento lógico, es una vida espiritual. Y por eso esta vida, como es espiritual y hay que traerla de un ámbito visible al visible, tiene que ser revelada. Dios tiene que traer lo de Él de un ámbito visible a tu vida, a un ámbito visible, pues tiene que revelarse. Porque la iglesia es un misterio. La iglesia no se construye con manos humanas. Las manos de Dios son las que construyen la iglesia. Cristo edificando su iglesia, pero eso es un ámbito espiritual y es un ámbito invisible. La iglesia no se construye cuando se levantan bloques y paredes. La iglesia se construye en un edificio espiritual que va creciendo en el Señor, dice la palabra. Va creciendo en el Señor hasta ser morada de Dios en el Espíritu. Una morada para Dios. Una casa donde su sabiduría haya casa. Donde el trono de esa casa es estar en la posición sentado con Cristo. ¿Me entiende? Al que venciere, yo le daré. Al que venciere,
En un ámbito del entendimiento, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Nosotros solo lo vemos desde un aspecto de yo sentarme en un trono, en una silla físicamente, pero Dios lo ve de una posición en la que yo me siento en lugares celestiales con Cristo Jesús, con su sabiduría y su entendimiento a tomar decisiones y a gobernar. ¿Me entiende? El asiento de Cristo y el trono de Cristo es en ti, donde Él ya está sentado. No es algo que tiene que ser hecho para adelante, es algo que la herencia ya fue dada, pero yo tengo que vivirla. La herencia ya fue dada, pero yo tengo que vivirla. Yo tengo que sentarme en un ámbito de ejercer, porque en el ámbito de la autoridad ya me fue dada. Dios ya está posicionado por medio de Cristo, ya se ha sentado a la diestra del Padre para interceder a través de ti, para por medio de ti tomar las decisiones de Dios. ¿Me entiendes? Es una configuración de tu entendimiento para que salgan de ti las decisiones de Dios. En naturaleza, en palabras y en entendimiento. Yo espero que esta palabra te arroje luz acerca de lo que Cristo quiere ser revelado por medio de ti. Cristo quiere ser tu entendimiento. Por eso, Hebreos 11:1, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Una repetición. Cristo en entendimiento, constitución del universo por palabra. Todo mi ámbito real, lo que quiero que sea constituido en Cristo, va a comenzar a ser hablado por mí, pero en unas palabras de revelar su sabiduría, su entendimiento. Y en eso se sitúa el universo. El universo que Dios creó para que otra vez gire en torno a Cristo, nuestro sol de justicia. Así que yo oro en esta mañana que esta palabra que tú has escuchado comience a ser lenguaje. Cristo comience a ser lenguaje en ti, ese lenguaje que edifica la ciudad del Dios vivo. Y que Dios en ti y en nosotros, amados, nos revele todos los argumentos de mentira que están en nuestra mente, argumentos que hacen que nosotros construyamos realidades ajenas al propósito de Dios. Comienzan a ser reveladas en tu mente porque ya tú no vives por ti mismo, sino que vive Cristo en ti. Pero Cristo en ti te va a hacer entendimiento, sabiduría, para que tú estés sentado desde la posición de Cristo para construir las cosas que Cristo quiere construir. Y eso comienza ahora en esta oportunidad que el Dios Todopoderoso te ha dado por medio de Cristo en tu casa. En casa comienza a revelarse Cristo por medio de ti, a tu cónyuge, a tus hijos, a todos tus familiares. Dios comienza a hacer en ti, en tu boca, palabras de sabiduría revelada de Dios para edificar a los tuyos. Comienzan a ser unos con Cristo. Esta es la palabra que nos ha sido revelada y confiada. Cristo cerca de nosotros está en nuestra boca y en nuestro corazón. En nuestra boca y en nuestro corazón. Esta es nuestra confesión, que es la exposición de Cristo a todo en este momento, a todo. Que todo lo que tú ves no lo veas desde un ámbito físico, que lo veas desde un ámbito espiritual. En el nombre de Cristo todo te está siendo revelado. El velo te está siendo levantado porque este es el tiempo de ser
estar casados con Cristo, de disfrutar la boda. La boda es eso, Cristo revelado, Cristo levantando el velo y besándote. Es un ámbito de un solo espíritu con Él, de moverte en esa dimensión de Cristo. Así lo declaro y así es hecho en el nombre de Jesús. Amén. Ya estás bendecido con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Comparte esta palabra. Y que todos los que vean sean edificados. Nos vemos mañana con otra sesión más de extractos de Cristo revelado. Chao, bye.